Bienvenido a este tu canal, El Mundo Cristiano, con tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin más, comenzamos. A continuación, aquí te dejo todos los versículos de la Biblia que están relacionados con este tema. Sin más, comenzamos. Muy importante que es la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos vivifica, nos fortalece, la palabra de Dios nos conduce, la palabra de Dios viene a sustentar nuestras vidas espirituales. En esta hora vamos a hacer una oración primero para que sea el Señor y que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios. Amantísimo Padre, me dirijo a ti, mi Señor, para pedirte que tomes este espacio, este momento. Y que en esta hora, Padre mío, sea tu palabra, que no sean mis palabras. Y que sea la presencia de tu Espíritu Santo abriendo cada mente y cada corazón. Y que lo que se hable aquí en esta hora, Señor, sea tu palabra y que tu palabra alimente nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a pedir 2 voluntarios. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a salir un poco de la rutina. Quiero 2 voluntarios. Alguien que diga yo. Gloria al Señor. Aquí tenemos un valiente. Uno va a pasar aquí de este lado y otro se va a sentar aquí de este lado. No van a hacer nada. Solo se van a sentar ahí y vamos a llevar a cabo un programa diferente hoy. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, ahí si gusta. Otro voluntario por este lado, que diga yo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que es difícil pasar a este lugar. Yo sé que es difícil glorificar a Dios. A muchos nos da pena, a muchos nos da temor, nos da miedo. Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos es a glorificar a Dios. Porque cuando usted llegue a la presencia de Dios, no va a tener otro trabajo. No va a ir a cortar maíz, a cortar frijol, a cortar chile, no va a ir a una industria. Su trabajo va a ser glorificar y exaltar el nombre del Dios Altísimo y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es todo lo que vamos a hacer. Dice la Escritura que vamos a caminar por unas calles de oro y por un mar de cristal, y que el Cordero de Dios nos guiará y nos conducirá a todas partes, y que el Dios Altísimo estará enjugando las lágrimas de cada uno de los que estén ahí. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a glorificar a Dios. Es algo muy feo que el que está aquí adelante le diga: hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Pues se agachan, gloria a Dios. O sea, nos da pena, nos da miedo. Que no le dé miedo. Nadie le va a criticar porque usted glorifique a Dios. ¿O cree usted que alguien va a decir: oye, ¿por qué glorificas a Dios? Cállate la boca. Acuérdense la historia de un personaje que era ciego, si bien me acuerdo, o era paralítico, y entre la multitud gritaba: Jesús, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y gritaba, y los discípulos y la multitud que seguía a Jesús le decía a ese varón: cállate la boca, haces mucho ruido, haces mucho escándalo. ¿Y acaso él hizo caso? No, él siguió gritando más intensamente: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, nuestro Señor, escuchó la voz, el clamor de aquella persona. ¿Y cuál fue la recompensa? Que recibió la salvación de su alma y la sanidad de su carne. Bendito es el Señor. Entonces, es maravilloso, es bueno glorificar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. A eso venimos, adorar a Dios. Bendito es el Señor. Sé que es difícil, sé que nos da pena, nos da miedo. Y más al que pasa aquí, que a veces nos ponemos hasta temblorosos.
pero la gloria sea para nuestro Dios. Moisés era tartamudo, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a predicar? Era tartamudo Moisés. No me van a entender, no me van a escuchar. Date, Moisés, yo estaré contigo. Yo te pondré a alguien que te ayude, pero tú ve y cumple con lo que te estoy ordenando. Y Moisés fue y llevó a cabo la liberación del pueblo de Israel, y el nombre de Dios fue altamente glorificado. No nos rehusemos a adorar a Dios, a servir a Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Ahí sentaditos como están, yo lo voy a leer. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Bendito es el Señor. Vamos a analizar un poco sobre la divinidad y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que andando en la tierra sufrió y padeció como hombre, no como Dios. Nunca perdió la autoridad que traía él antes de hacerse hombre. Él tenía autoridad de sanar enfermos, él tenía autoridad de perdonar pecados, pero él venía sujeto a la voluntad del Padre. Antes de que él llegara a la tierra y se hiciera hombre, se hiciera carne, como dice aquí la Escritura, que se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo significa que se quitó de él ese poder de ser un Dios, porque antes de venir a la tierra él era Dios, anduvo como hombre, resucitó y volvió a tomar ese poder, esa autoridad de un Dios, y por eso se llama el poderoso Hijo de Dios. Por eso se llama el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes que nuestro Señor Jesucristo se manifestara en carne para el rescate de la humanidad, Él se manifestó en el Antiguo Testamento como un Dios. Y le voy a decir por qué. Porque Él había recibido toda la autoridad del Padre. Nos vamos a remontar al principio de la creación, antes de que el mundo fuese, ya que Él dijo en una porción bíblica que vamos a leer, que antes que el mundo fuese, Él ya era, y ya estaba a la diestra de Dios Padre. Podemos analizar a través de la Escritura que no tenía la autoridad, el poder del Padre, pero debajo del Padre no había otra autoridad más que la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nuestro Padre Celestial le había dado toda potestad sobre los ángeles, le había dado toda potestad sobre la raza humana y por sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por nuestro Dios Padre como herencia para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, desde antes que el mundo fuera fundado, ya Él traía ese poder y esa autoridad de un Dios. ¿Quieres saber si Jesucristo, nuestro Señor, era Dios desde antes de venir a esta tierra? Él era Dios. Se despojó de ese poder de ser un Dios y se hizo carne. Fue lo que leímos ahorita en Filipenses 2, 5 y 11.
Se quitó ese poder, se quitó esa autoridad, porque si él hubiese andado en la tierra como un Dios, cuando enfrentó a sus enemigos, los hubiese destruido, porque él iba a manifestar el poder de un Dios. Pero él vino sujeto a la voluntad de Dios, haciéndose hombre, haciéndose carne, para cumplir con la misión que era rescatar a la humanidad. Pero volvemos al principio. Antes que el mundo fuese, y ustedes preguntarán, pero ¿por qué pasas a los hermanos ahí si los tienes castigados? Es que vamos a hacer la siguiente dinámica. Todo es ficticio, no vayan a pensar que... Vamos a suponer que Él es el Verbo de Dios, con el permiso de mi Padre. Y vamos a suponer que aquí está nuestro Padre Dios, y con el permiso del hermano, que no se vaya a ofender, Él va a tomar el lugar del otro personaje, el hijo rebelde, que fue criado también por Dios. Ya ustedes se imaginan quién es el hijo rebelde. Estamos hablando en el principio de la creación, cuando Dios creó una gran expansión de ángeles. Estamos hablando en el reinado de Dios antes que el mundo fuese formado, antes que el sol, las estrellas, antes que todo lo que ahora vemos fuese formado. En el reino de Dios, lo primero que Dios hizo fue crear ejército de ángeles para su servicio. Uno los creó para ponerlos al frente de ejércitos, otro los creó para su adoración, otro los creó para que llevaran mensajes como mensajeros, etcétera, etcétera. Si usted lee la Escritura y si usted ha escudriñado la Escritura, así dice la Biblia, que Él hizo y formó muchos ángeles antes de crear el mundo y todas las cosas. ¿A dónde vamos con esto? Que en la creación de esos ángeles ya estaba ahí el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. El primogénito del Padre ya estaba ahí a su derecha. Y vamos a tomar en cuenta nada más al Verbo de Dios y a un ángel que se llamaba Lucifer antes de rebelarse en contra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Que Dios, cuando hizo el cielo y la expansión de los cielos y todos los ángeles, le dio todo el poder y la autoridad a su Hijo, Jesucristo. La Escritura dice que es el primogénito de toda creación. Nuestro Dios es espíritu y no tiene principio y no tiene fin, nuestro Padre Celestial. Pero por algo dice que nuestro Señor Jesucristo es su Hijo, porque nuestro Dios Padre es el que creó y formó al primer ángel que en el Antiguo Testamento se conocía como el ángel de Jehová. Si usted lee el Antiguo Testamento, aparece en muchas partes ese personaje que se llama ángel de Jehová o ángel de Dios. Entonces Dios toma a su primogénito, a su primera creación, y le dice: todos los ángeles que he creado se van a postrar ante ti, porque tú eres mi orgullo, tú eres lo más preciado, eres mi primogénito, eres lo más hermoso de mi creación, eres mi Hijo amado. Y le entrega y le dice a los ángeles que todos ellos se tienen que postrar y adorarle como un Dios, porque esa autoridad fue dada por nuestro Padre Dios. Pero entre toda esa creación hay un ángel que se llama Lucifer, que no estuvo de acuerdo. Y entonces él dice: ¿cómo es posible que toda la gloria se la das a Él? ¿Cómo es posible que nada más a mí me das la tercera parte de los ángeles para que yo los dirija, para que yo los conduzca, y no me das nada más en heredad? Desde ese momento empezó la inquietud de aquel ángel, que también era creación de Dios, en contra de Dios. Al decir ángeles, estamos hablando de que todos eran hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que para que más se enoje aquel ángel llamado Lucifer, Dios dice a su hijo: hijo, vamos a hacer algo diferente. Vamos a formar un mundo y hagamos un hombre, pero hagámoslo a nuestra imagen
y a nuestra semejanza. ¿O no dice así la Biblia en el libro de Génesis? Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y a partir de ahí, el Padre creó los cielos y la tierra, el mundo, al ser humano, y le dice a su Hijo, todas las cosas también las entrego en tus manos. ¿Y qué pasó con aquel que estaba enojado? Se enojó mucho más con Dios y dijo, ¿cómo es posible? Ahora haces un mundo, ahora haces un ser humano y también se lo das a Él. Dios dice, es que Él es mi primogénito, es mi Hijo amado. Y lo que yo le he de dar, se lo he de dar. Y nadie puede cuestionar a Dios. Y ahí empezaron los problemas. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Empezó a maquinar cómo apropiarse de la herencia que nuestro Dios Padre le había dado a su primogénito. Si me equivoco y me salgo de las Escrituras, póngase de pie y me dice, no estás bien. Pero así dice la Biblia, que el Padre le entregó todas las cosas a su Hijo. Desde el huerto del Edén estaba un árbol que representaba a nuestro Señor Jesucristo, que era conocido como el árbol de ¿qué? El árbol de la vida. Y viene Jesucristo al mundo, ¿y qué es? Dice que Él es la resurrección y la vida, y el que esté, dice, y el que muera creyendo en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a sacar al hombre de aquí, ya pecaron, a la mujer ya ofendieron, ya hicieron lo malo, no sea que vayan y te supliquen y tú los perdones. Él era el árbol de la vida. La representación de ese árbol era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya ahí, porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Así dice Primera de Juan, si no me equivoco, que el Verbo era Dios, y que el Verbo estaba con Dios. Entonces, algo muy hermoso, algo muy importante, que desde antes que todas las cosas fueran creadas, ya pertenecían al Hijo de Dios. Por esto Él dice en el libro de Mateo 11:25, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya estaba al lado de mi Padre, y mi Padre ya me había heredado todas las cosas. Así dice la Biblia. Pero seguimos con el problema de Lucifer. Lucifer era conocido como Lucifer porque ese nombre significa ángel de luz. Era un ángel hermoso. Bueno, supongamos era un ángel hermoso. Y dice que ese ángel se enseñoreaba y se paseteaba y su resplandor que en él fluía llenaba la gloria de Dios, llenaba la presencia de Dios. Dios estaba agradado con él. Dios no hizo malo a ese ángel. Dios lo hizo bueno a ese ángel, como a todos los ángeles, como a su hijo, lo hizo bueno. Él no hizo malo a nadie. La maldad empezó a maquinar en ese ángel porque él se sintió decepcionado, porque Dios no le estaba heredando nada a él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cuando usted va a los mitos y tradiciones del mundo, ¿qué es lo que representan en el mundo? Un árbol de manzana, una Eva, una culebrota en ese árbol. No se deje llevar por los mitos y tradiciones del mundo, porque el mundo va hacia el cristiano, no va. ¿Sabe quién era ese personaje que se acercó a la mujer y la engañó con artimaña? El ángel de luz. No era una culebrota como nos pasan en los cinemas, como nos las dibujan en imágenes, no era una culebrota. ¿Por qué él recibió el título de serpiente? El título de serpiente lo recibió porque fue traidor, porque fue engañador, porque fue ponzoñoso, porque se rebeló en contra de Dios. Pero al decir serpiente no significa que era una culebra, que era una serpiente. Fue un título que le fue dado en la Escritura, la serpiente antigua, diablo y Satanás, es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces ese ángel de luz se acerca a la mujer y ¿qué le dice? Pues como que Dios está equivocado en todo lo que te está pidiendo, no hagas caso a todo lo que Dios te dice. Dice la Biblia que con su artimaña, con sus palabras, engañó a la mujer. ¿Por qué la mujer no desconfió de Lucifer? Porque era un ángel de luz. En el Nuevo Testamento, no sé si el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado, porque aún el diablo, ¿cómo se disfraza? De ángel de luz. Se acerca a la mujer y le dice,
no hagas caso de Dios. La mujer obedece a la voz de la serpiente, dice la Biblia, y por medio de ella también el marido desobedecen a Dios y son retirados de la presencia de Dios. Ahí Lucifer había cumplido con una misión que era destruir la obra de Dios. Y desde ese momento, más tarde, la Biblia dice que ese diablo y Satanás, que ya no se iba a llamar Lucifer, que ahora se iba a llamar diablo y Satanás, serpiente antigua, fue destituida del reino de Dios. Y ya no tenía parte ni suerte en el reino de Dios por traicionar la confianza de Dios y porque él, con toda artimaña, estaba destruyendo y queriéndose apropiar de la herencia del Hijo de Dios. Si usted puede analizar un poco, ese diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, no alcanza perdón de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mal él lo hizo sabiendo el bien. Pero como si usted puede analizar, en el huerto del Edén había una representación de un árbol que es conocido como el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El diablo y Satanás es la representación de ese árbol, porque en él por primera vez empezó a maquinarse toda la maldad, toda la mentira, todo el engaño, toda la rebeldía. Por eso hablábamos de que Dios tiene dos hijos, uno obediente, al cual le heredó todo, y un hijo rebelde, que no era conforme y que quería arrebatar la herencia que Dios le había dado a su primogénito. Bendito es el Señor. Abra su escritura en Juan, el libro de Juan 1. Vamos a leer del versículo 1 al 2 y de ahí nos brincamos al 14. Si alguien lo tiene y lo puede leer. El 14. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gracias, hermano. En el principio era el verbo. Estamos hablando del Hijo de Dios. En el principio era el verbo. ¿Y qué era el verbo? Dice, el verbo era Dios. Así dice, ¿no? El verbo era Dios. ¿Y qué dice en Filipenses que leímos? Y que ese Dios se despojó a sí mismo de ese poder, de esa autoridad, y se hizo carne, y se hizo hombre, y habitó entre los hombres. Y el versículo 14 dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Pero en el principio era el verbo era Dios, Él era Dios. Esa autoridad no se le quita. Es el Hijo de Dios, y ante Dios, ante la autoridad de Dios, Él está un nivel más abajo. Así lo decía el apóstol Pablo, porque Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, y la mujer pues ya cabeza de los hijos, para no dejarla sin nada. Entonces, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba ¿con quién? Estaba con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo decía, porque antes que el mundo fuese, yo ya estaba al lado de mi Padre. Yo ya era. Y todas las cosas me habían sido heredadas por mi Padre. Ahí mismo en Juan 17, 1, 5, dice, estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad, ¿qué? Sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al cual has enviado. ¿Y qué dice el 4? Yo te he glorificado, Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que existiera el mundo, antes que el mundo fuese. Yo tenía esa gloria contigo. A esta oración le elevó nuestro Señor Jesucristo después de haber acabado la obra, que era morir en la cruz, ser sepultado, resucitar. Y ahora pues, Padre, ahora sí, glorifica a tu Hijo al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con esa gloria que tú me beneficiaste, que me diste el mundo entero, me diste los cielos, me diste la tierra, y además ordenaste que todos los ángeles se inclinen ante mí. Padre, yo quiero regresar al lado tuyo para volver a estar disfrutando esa gloria que tú me has dado. El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Le decía yo al principio que hay una similitud y una probabilidad de 100% que el ángel de Jehová que se manifestaba en el Antiguo Testamento era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, manifestándose como Dios. Porque el que hizo el compromiso con el pueblo de Israel, con los hebreos, no fue Dios directamente. Si usted ve la Escritura, en el libro de Éxodos, dice que el que hablaba con Moisés era un ángel que estaba parado en medio de una zarza. Hemos leído mucho esa historia, pero si nos detenemos y la leemos poco a poco, dice que Moisés vio que la zarza ardía. Esa historia la encuentra en Éxodo 3 en adelante. Moisés vio que la zarza ardía, que no se consumía, y que se acercó Moisés. Pero para esto, en medio de la zarza, ya estaba de pie, ¿quién? El ángel de Jehová, así dice la Escritura, cubierto por una llama de fuego, por la mismísima presencia del Padre, Dios Todopoderoso, Padre de todos nosotros y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Padre de aquel ángel que estaba presente, que creo fielmente y firmemente que era nuestro Señor Jesucristo. El gran Señor yo soy. Analice todo el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo, yo soy. Yo soy, en muchas ocasiones. Cuando fueron a prenderlo para matarlo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno, dice, yo soy. ¿Y qué sucedió cuando él dijo, yo soy? Dice que aquel ejército de soldados cayeron de rodillas. Porque solamente con escuchar esa palabra, yo soy, ellos temblaban. Simplemente con sentir la presencia del Hijo de Dios, los demonios temblaban. Y en esa ocasión, el ángel de Jehová, haciendo un pacto con el pueblo de Israel, y si no me crea, lea Éxodo 3, del 2 en adelante, que él dijo, el ángel dijo, yo he descendido a liberar a mi pueblo, porque he visto la angustia de mi pueblo. Así dice la Biblia, que el ángel del Señor dijo a Moisés, he descendido para liberar a mi pueblo. Utilizó a Moisés como un medio, pero en la liberación siempre estuvo el ángel de Jehová delante y detrás de ellos. Dice que delante de ellos iba como una ahora sí, una bola de fuego, y detrás de ellos iba como una nube cubriéndolos del sol. Así dice la Biblia, que el ángel de Jehová iba resguardando al pueblo que él estaba liberando. ¿Por qué razón el ángel de Jehová se despoja de ese poder de ser un Dios y se convierte en carne para dar por terminado el pacto que en el monte Sinaí había hecho con el pueblo de Israel? Un pacto que estaba encerrado por 10 mandamientos y 512 ordenanzas. Si usted lee la Escritura, no nada más eran 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos por su dedo de él. Las 512 ordenanzas fueron establecidas y aprobadas por él. Usted me preguntará cuáles son las ordenanzas. Las ordenanzas, por decir así, que si una mujer casada cometía adulterio, la mataban a pedradas.
si en el pueblo de Israel, porque era una ordenanza para el pueblo de Israel, los gentiles no tenían nada que ver con las leyes que el ángel de Jehová había establecido con ellos. Las leyes fueron dirigidas al pueblo de Israel. Y dice que si en el medio del pueblo aparecía un hombre con deseos de homosexualidad, era apedreado inmediatamente. Si en el pueblo aparecía alguien que no se había circuncidado, existía la circuncisión. Si no se había circuncidado, era considerado inmundo y tenía que circuncidarse inmediatamente. Y había muchas ordenanzas. Estaban las ordenanzas de ojo por ojo, diente por diente. Por esta razón, 512 ordenanzas, si no podemos cumplir 2, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Imagínese usted 512 ordenanzas. Además, 10 mandamientos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despoja de ese poder de ser Dios, se hace carne, habita entre los hombres, porque así era necesario, el pacto solamente se iba a romper por medio de sangre, por medio de aquel que había hecho el pacto con ellos. Nuestro Dios Padre no podía venir y romper el pacto con el pueblo de Israel, porque nuestro Dios Padre no había hecho el pacto con ellos. El que había hecho el pacto con ellos era el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón Él tenía que despojarse de ese poder de ser Dios, hacerse hombre y por medio de la muerte en la cruz dar por terminado el pacto que tenía con el pueblo de Israel. Y al dar por terminado el pacto con el pueblo de Israel, a través de su resurrección se establece un nuevo pacto donde entran los 10 mandamientos, porque Él dijo que Él no vino a quitar la ley, mas vino a cumplir la ley y a hacer más fuerte la ley. Los juntó en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Analícelo. Si amas a Dios, no te harás dioses ajenos. Si amas a Dios, no te inclinarás ante dioses ajenos. Si amas a Dios, solamente amarás a Dios. Estás cumpliendo con 3 de los 10 mandamientos. Y si nos vamos a los otros 7 mandamientos, si amas a tu prójimo, no le matarás. Si amas a tu prójimo, no le robarás. Si amas a tu prójimo, no le quitarás su mujer, o la mujer no le quitará el hombre a su prójimo, porque esa era parte de los mandamientos. Entonces, si amas a tu prójimo, cumples con los demás mandamientos. Y me preguntará usted, ¿y dónde está el día de reposo? Para nosotros el día de reposo se vino a convertir nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nuestro Salvador santificó todos los días para que el día que usted quiera guardarlo para Él, en oración, ayuno y entrega total, cualquier día usted se lo puede entregar en sacrificio vivo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro reposo, por eso ya no guardamos un día sábado, un lunes, un martes, cualquier día que usted le quiera entregar al Señor. Todos los días fueron santificados y en Jesucristo está nuestro reposo. He ahí nuestro Salvador, he ahí el Hijo de Dios, que vio que lo que Dios le había entregado en sus manos se estaba perdiendo, que estaban cayendo de continuo a los abismos, que estaban siendo atormentados y castigados por el infierno, por el diablo y por los demonios, porque el Dios de este mundo, que fue destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, se convirtió el diablo y Satanás. Dios lo sacó de allá, pero si usted lee la Escritura, dice que Él es el príncipe ¿qué? De las tinieblas y el Dios de este mundo. Por esta razón, cuando Dios levante a su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo, dice que este mundo y todo lo que ahora vemos será destruido. El diablo no se saldrá con la suya, porque Apocalipsis 21 dice que nuestro Padre Dios, que creó los cielos y la tierra, volvió a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, según sus promesas, donde el Cordero pastoreará a su pueblo, que fueron salvados, y el Señor nuestro Dios andará con nosotros. Tal vez aquí encontramos cosas que son difíciles de asimilar, pero usted póngale atención, lea la Escritura.
Le voy a confirmar que el ángel de Jehová era el que hablaba con Moisés en el libro de Hechos, capítulo 7, y si alguno lo encuentra, léalo por favor. El libro de Hechos, capítulo 7, versículos 35 y 38. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, mirando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: Quítate alzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la función de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para ayudarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien había rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante? Pues a este lo envío, que envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se apareció en la zarza. Amén. El 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y recibió palabras de vida y gracia. Amén. ¿Se da cuenta? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con el ángel que le hablaba en medio de la zarza. Ahí está el gran Señor Yo Soy. Ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestado como un Dios. Dice que cuando Moisés iba, Jehová vio que iba Moisés hacia la zarza y que de en medio de la zarza le habló Dios: Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y nos podemos pasar toda la noche analizando versículos donde nos confirman que el que hablaba con Moisés era el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que estaba desde el principio, el Verbo de Dios que había recibido por heredad todas las cosas antes que el mundo fuese. Él hizo el pacto con el pueblo de Israel. No cumplieron el pacto, él tuvo que hacerse carne, hombre, y terminar con ese pacto, y a través de su resurrección hacer un nuevo pacto. El ángel de Jehová, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 34 te dice que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová había recibido una autoridad de perdonar pecados, de salvar, de tomar sus propias decisiones. Por esto digo que este era el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en lo posterior. Ningún ángel tenía tanta autoridad de perdonar pecados. Ningún ángel tenía tanta autoridad para que se inclinasen ante él. Solamente el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, tenía esa autoridad. En el libro de Zacarías dice que el ángel de Jehová ungió a Josué. No lo lea, nada más le voy a dar el versículo. Zacarías 3, del versículo 3 en adelante, dice que el ángel de Jehová, estando de pie ante Josué, ya que él no había permitido que Moisés pasara a la tierra prometida por razones que usted ya ha escuchado en otros mensajes, Moisés no entró a la tierra prometida. El ángel de Jehová ungió a Josué. Ahí dice en Zacarías 3:3, dice que lo ungió y le perdonó sus pecados. ¿Qué ángel tenía la autoridad de perdonar pecados? Nadie, porque cuando se inclina el apóstol Juan en Apocalipsis, se inclinó ante el ángel, hasta un ángel. El ángel le dijo: no te inclines ante mí, adora a Dios. Y muchos ángeles que se inclinaban ante ellos, no te inclines ante mí, adora a Dios. Pero aquel ángel, Hijo de Dios, sí tenía la facultad y el poder, porque todas las cosas le pertenecían a él. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Lo dice Colosenses, lo dice Filipenses. Gloria al Señor. Y Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante, lo dice también. El unigénito del Padre, el primogénito del Padre, primogénito en el reino de los cielos, porque fue el primero de la creación. El Hijo de Dios,
unigénito en la tierra, porque fue el único que fue llamado Hijo de Dios, viniendo del vientre de María, hecho carne, el unigénito del Padre en la tierra y el primogénito del Padre en el cielo, el Hijo de Dios. Y si usted sigue analizando la Escritura, en Génesis 22:11 dice que el que habló con Abraham y le dio las promesas a Abraham fue ¿quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová le apareció y le dijo, en Génesis 22:11 le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Cuando Abraham iba a clavarle el cuchillo a Isaac, no le hagas daño al muchacho. El ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: no le hagas daño al muchacho. Yo sé que temes a Dios. Y el ángel dice: pero yo haré de ti, el ángel dijo, yo haré de ti una gran nación. Las promesas dadas a Abraham venían del ángel de Jehová, del Hijo de Dios. Ahí analícelo en Génesis 22:11. Él fue el que dio las promesas. Las promesas que el ángel le dio a Agar. Génesis 16:6 le dijo a Agar cuando la encontró en el desierto: Agar, no temas, porque el ángel dijo: yo te daré un hijo y llamará su nombre Ismael y será padre de multitudes también. ¿Y quién era Agar? La sierva de Sara y de Abraham, que también iba a tener un hijo de Abraham. ¿Y quién hizo las promesas? El ángel de Jehová. Analice las Escrituras, que el ángel de Jehová habló con Jacob, habló con Isaac y habló con Moisés. Y que todas las promesas venían por el ángel de Jehová. Y que la terminación del pacto antiguo vino de parte de él. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta hora y vamos a dar gracias a Dios. Yo sé que hay algunas cosas que no son entendibles, pero analice las Escrituras. No crea todo lo que el predicador le dice. Váyase a las Escrituras y analice las Escrituras. Y usted va a descubrir grandes secretos y grandes misterios en la Sagrada Escritura. Expreso un profundo agradecimiento por tu suscripción a mi canal. Y si no lo has hecho, te animo a que te suscribas a él. Y de esta manera apoyarás este proyecto, donde creceremos juntos en el nombre de Jesucristo. Activa la campanita, dale like, saludos y bendiciones.